Buen día a todos, ya buenas tardes. Si son tan amables de acompañarme en sus Biblias al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 1. Hemos estado estudiando este libro. Hemos iniciado ya hace algunas semanas atrás y lo vamos a continuar. ¿Estamos todos ahí? Vamos a leer el versículo número 12. Dice así, hermanos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos, dice el verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la hermana de Jesús, y con sus hermanos. Oremos a Dios y pidamos de su ayuda, hermanos, por favor, ahí en nuestro lugar. Señor, en verdad que somos privilegiados porque tenemos vida, Señor, y el hecho de que tengamos vida, podemos hoy buscarte, acercarnos a ti confiadamente. Podemos hoy venir y rogar de tu dirección. Podemos hoy rogar juntos que tú disipules nuestras vidas, que tú alimentes nuestros corazones y que tú muestres a Cristo a aquellos que no le conocen aún. Padre, gracias te damos entonces y pedimos que tu Espíritu Santo esté haciéndonos entender estas verdades. Amén. Amén. La semana anterior estábamos con nuestro hermano hablando acerca de ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo es ascendido al cielo. Un gran momento en el que estaban diciéndole por última vez, de manera presencial, de manera visible aún, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Estaba Él con ellos, ¿recuerdan ustedes cuántos días estuvo entre ellos? ¿40 días? Bien, creo que nos vamos acordando, ¿verdad? ¿Cuántos días entonces estuvo entre ellos después de la resurrección? ¿40 días? ¿Y cuántos días duró para que llegara el Pentecostés? 50. Entonces queremos pensar en este momento que faltaban ¿cuántos días para que llegara el Pentecostés? 10 días. Son buenos en las matemáticas. Sí, son buenos para las matemáticas. Faltaban unos días. Nuestro Señor Jesucristo entonces es ascendido al cielo. Nuestro Señor se despide de los discípulos. Y yo quisiera que citemos al mismo Lucas en el Evangelio de Lucas, hermanos, solo como a manera de recordatorio, el momento en el que Él se despide de los discípulos. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, si son tan amables y lo buscan, y si no yo les leo el verso 50. Es el último momento, decía, el último minutos podemos decir, en el que nuestro Señor estuvo despidiéndose de ellos. Dice el verso 50, Lucas 24, verso 50, y los sacó fuera hasta Betania. Es lo que nos está diciendo el mismo Lucas en el libro de los Hechos.
y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Verso número 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Podemos ver una actitud aquí, hermanos, diferente de los discípulos, porque recordemos que, para empezar, ellos, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, Él es sepultado. Al parecer había un sentir de duelo. Estaban tristes todos ellos, estaban de alguna manera preocupados de qué sería de ellos. Ya desde leíamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, a la mitad más o menos, cuando nuestro Señor les anuncia su muerte, y empiezan todos a entristecerse. En el capítulo 14 les dice: no temáis. Les dijo: no se ponga triste vuestro corazón, etcétera. Empezó a animarles, empezó a animar a cada uno de los discípulos. Y en este momento, cuando nuestro Señor 40 días estuvo, leíamos en los versículos anteriores del capítulo 1, que estuvo hablándoles acerca del reino, empezó hablándoles acerca de lo que iba a acontecer, del trabajo, de la labor que ellos iban a tener. Les habló también de la venida del Espíritu Santo. ¿Sí estamos de acuerdo? En el capítulo 1 de Hechos, les habló de la venida del Espíritu Santo, les dio instrucciones precisas de qué debían ellos hacer mientras el Espíritu viniera. Les dio instrucciones claras, precisas. Entonces les animó con palabras, con el Evangelio, les citó la Escritura. Y en este momento podemos decir que los discípulos, viendo al Señor Jesucristo, nuestro hermano nos compartía la semana pasada de cómo ellos le vieron irse al cielo. Es lo que nos está diciendo Lucas al final de su libro, de su Evangelio. Estaba despidiéndose de ellos. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, con gran alegría, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces decíamos, en este momento, en el día 40, cuando Él es ascendido al cielo, podemos ver ahora la actitud nueva de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos 120, de aquellas 500 personas, de todas aquellas personas que vieron a Jesucristo. Estaban todos contentos, estaban gozosos. Es decir, ya no había tristeza, ya no se sentían solos, ya no se sentían sin dirección. Ahora les correspondía obedecer a las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, Él les había dado una encomienda, les había dejado una gran encomienda. Volviendo al libro de los Hechos, capítulo número 1, hermanos, verso número 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El cual les dijo: oísteis de mí. Les mandó que no se fueran, dice la Escritura, de Jerusalén. Si empezamos a hacer una lista de todos los hermanos que estaban reunidos en ese momento, habían de diferentes lugares. Por ejemplo, la mamá de Jesucristo vivía en Nazaret.
Venían de diferentes puntos. Judíos de diferentes lugares habían llegado también ese día. En el día del Pentecostés había gente de todas partes. Todavía no estamos hablando del momento, pero nuestro Señor Jesucristo les había dado esa indicación: no se vayan. ¿Ok? Verso número 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaban unos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso número 8. Esta es la instrucción más importante: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, nos dice que les había dicho: id y hacer discípulos, id y bautizarlos en el nombre del Padre, etcétera. Les dio instrucciones de ir y predicar, comenzando desde Jerusalén, les dijo Él. Y para hacer el gran trabajo, hermanos, que Cristo les encomendó a los discípulos y nos encomendó a nosotros, solo depende de Él. Depende de Dios, depende del Espíritu, y depende de que tú y yo seamos obedientes para poder realizar la gran labor, la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado y quiere que cumplamos. Depende de que usted y yo seamos obedientes, en este caso, a la palabra y al mandamiento de Dios. Y por un lado, pues ya empezamos a ver, hermanos, les dijo: recibiréis poder, ¿sí?, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a partir de ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros leemos: me seréis testigos, y en el griego nos dice: me seréis mártires. Ustedes me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no solamente al pueblo de Israel ustedes van a ser testigos, ustedes van a llevar el mensaje, van a llevar el evangelio, sino hasta lo último de la tierra. Les había dejado una gran encomienda. Tal vez no llegamos a comprender nosotros, hermanos, pero los discípulos creo que lo empezaban a comprender. O sea que no era esa nueva iglesia, por así decir, que se había conformado, no era una iglesia de domingo, de tradición. No era una iglesia solamente de vez en cuando. Tenía que ser una iglesia viva, una iglesia que caminara, que trabajara, que predicara día a día, que anunciara, que fuera el reflejo de Dios en este mundo, cada momento, cada día, y de que ellos eran los responsables de poder llevar el evangelio a todas partes, a muchos lugares. Ellos eran los encargados, hermanos. Decíamos que nuestro Señor Jesucristo ha mandado al Espíritu Santo para continuar su obra, hermanos. El Espíritu Santo ha venido para continuar la obra de Jesucristo. El Espíritu ha venido exactamente para seguir con aquello que Jesucristo ha iniciado. ¿Qué ha iniciado, hermanos? Y lo va a hacer a través de ¿quién? De la iglesia. Lo va a hacer a través de la iglesia. Tal vez usted y yo no lo comprendamos, pero Dios dejó, hermanos, Dios dejó a través de esto que queremos hoy compartir,
Dejó un medio para que usted y yo tomemos de ello y podamos ser efectivos en esa labor, en esa comisión, en ese trabajo, gran trabajo que el apóstol Pablo dijo que para esto, ¿quién es suficiente? Para esto, ¿quién es suficiente? Para esta obra, para llevar el evangelio, para anunciarlo, para compartirlo. ¿Quién es suficiente? Decía el apóstol Pablo. Y miren quién era el apóstol Pablo, hermanos. Cuando leemos Filipenses y vemos sus cartas de recomendación, cuando vemos todo el currículum que él tenía, creo que ninguno de nosotros siquiera le alcanzaría a llegar a las uñas de los pies. Estaba muy preparado, sí, pero aparte, dices tú, ok, un israelita, una persona teológicamente, un erudito, un fariseo, había estudiado a los pies de uno de los mejores y más grandes maestros de ese entonces. Como que si hoy tú hubieras estudiado en Harvard, como si hoy tú hubieras estudiado en una super gran universidad, muy reconocida a nivel mundial. Pues así estaba en esa estatura, en ese estatus, por así decir, el apóstol Pablo. Y cuando él cita en algún momento dado o ora pide para que se ore por él, para que el evangelio corriera, para que el evangelio sea anunciado y para que se abrieran puertas para predicar el evangelio, decía, porque para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Pararse en este lugar no es nada sencillo, no es nada fácil. No es solamente que hoy yo soñé, hoy el Señor me reveló a través de un sueño por ahí, porque la gente a veces en su emoción comparte lo que vio, cenó mucho y luego tuvo visiones y tuvo pesadillas, etcétera, y empieza a compartir lo que hay en el estómago y no en el corazón, y no lo que dice la palabra. Hermanos, para esto, ¿quién es suficiente? Despertar a un pecador de su pecado, de la muerte espiritual en el que se encuentra. ¿Quién es suficiente para despertar a un pecador? ¿Quién puede hacerle o llevarle a que él pueda reconocerse pecador? Solamente el Espíritu Santo. Y Dios habla a través de su iglesia. Él se mueve a través de su cuerpo. Y Dios quiere traer bendición exactamente a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Y es una verdad, por así decir, que algunos menospreciamos, algunos despreciamos, algunos no aprovechamos. De hecho, es un medio de gracia que en algún momento dado hemos compartido en este lugar. Los invitamos a ver los medios de gracia que se compartieron en este lugar hace ya, no sé si 2 años, no recuerdo, pero ya tiene tiempo que se compartieron, tan necesarias, tan necesario entender que el Señor nos ha dejado herramientas para que echemos manos de la vida eterna y para que ocupándonos en ello, nosotros crezcamos espiritualmente. Crezcamos espiritualmente. Entonces, verso número 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Creo que nuestro Señor quiso escoger un lugar apartado primero para tener ese compañerismo con sus discípulos en los últimos minutos que estaba compartiendo con ellos. Quería tener privacidad, quería estar a solas con ellos y tal vez darles las últimas palabras. No nos dice más Lucas, pero sí nos dice en su evangelio que él, levantando sus manos, los bendijo. Bendijo a cada uno de aquellos que habían estado caminando
Y estoy seguro que estaba bendiciéndolos y aún orando el Señor Jesucristo, nuestro Señor, por aquellos que han de creer en ese momento a través de esos hermanos. De tal manera que hoy esa bendición, quiero decirte, nos ha alcanzado. La bendición de haber guardado, de haber obedecido a la palabra de Jesucristo, hoy nos ha alcanzado a nosotros. Si Pedro el apóstol, si Juan el apóstol, si cada uno de los discípulos no hubieran sido fieles en obedecer a la palabra, tal vez no nos hubiera alcanzado esa bendición. Hoy Dios nos ha alcanzado por el evangelio que nos ha predicado el apóstol Pablo. Hoy Dios nos ha alcanzado por el evangelio que nos ha predicado el apóstol Juan, por cada uno de esos discípulos que estuvieron en ese momento. Por lo menos en el versículo número 15 nos dice que habían aproximadamente habían 120 personas. 120 personas reunidas, orando, perseverando en oraciones y ruegos estaban ellos. Nos dice un número ahí. Nos ha alcanzado la bendición, te decía yo, de haber sido fieles a Dios. Si nosotros pensamos en ello, entonces queremos pensar que tú y yo podemos ser una bendición para que otros sean alcanzados. Tú y yo podemos ser esa bendición para que otros seamos alcanzados. Tú y yo podemos ser una influencia para otras personas. Tu vida y mi vida puede ser una influencia para que otros conozcan al Salvador del mundo. Ayer que compartía con mis hijos les decía que hoy la gente, por ejemplo, la tradición que hemos pasado, el día que hemos pasado ayer, les decía que para hoy, para muchos la Navidad es luces, es un árbol, es regalos. Son regalos. Para muchos la Navidad son regalos, son comidas excesivas. Para otros es alcohol. Es alcohol. Para ellos la Navidad es alcohol. Ayer o antier, perdón, en la noche muchos estaban haciendo planes. Pues ahora el próximo año nos juntamos en tu casa. Hoy fue la mía y el próximo en la tuya, ¿no? Son convivios. Y es correcto el que nos podamos reunir, pero les decía, es más que eso. Es entender que si Cristo no hubiera venido, tú y yo estaríamos sin esperanza de vida eterna. Si Cristo no se hubiera encarnado y si se hubiera hecho hombre, tú y yo no conoceríamos tal vez hoy el camino. Casi como los niños de kinder, vino a hablarnos y enseñarnos a través de palito y bolita, de manera sencilla, de manera muy práctica, nos vino a mostrar el camino para llegar al Padre. Dios se hizo carne. Eso es algo impresionante que tú y yo no alcanzamos a entender todavía. Que Dios se haya hecho carne. Cuando lees Filipenses dice que se hizo siervo. Es algo impresionante que te puedo decir, mi mente sinceramente no alcanza a entender cómo un Dios soberano, cómo un Dios omnipotente, omnipotente, se haya venido a meter en un cuerpo humano. Entonces, me hace pensar que entonces la Navidad no es luces, no es ese tipo de cosas. Entiendo que si Él no hubiera venido y no hubiera nacido,
Si no hubiera tenido ese plan de venir a este mundo, tú y yo hoy viviríamos sin esperanza. Tú y yo hoy no gozaríamos de perdón de nuestros pecados. Por eso que es cuando los ángeles vinieron y se presentaron. No era el tema de la Navidad, o sea, no es el tema. Pero estoy diciendo que el momento fue algo muy glorioso. Los ángeles le decían a aquellos hombres que al mundo paz y buena voluntad. Dios tiene buena voluntad para alcanzarnos. Dios tiene buenos planes, buenos propósitos para nosotros. Ha pensado en su creación. No se ha olvidado de nosotros. Y gracias a Dios por esos hombres que hablaron acerca de Cristo. Fueron fieles, fueron obedientes a la palabra. Y Lucas es quien nos da más detalles del nacimiento de Cristo. Lucas es quien de alguna manera ocupa más versículos para hablar de Él. De ese momento en el que Él nace, en el que es concebido, en el que Él es nacido, en el lugar donde nació, etc. Decía yo que fueron obedientes a la palabra de Dios. Podemos decir que ellos fueron obedientes de manera así pronta, o sea, no pospusieron lo que ellos habían entendido en sus vidas. Y yo a veces veo que nuestra vida no crece, nuestra vida no madura, porque posponemos las cosas, dejamos para después. Estamos tan mal acostumbrados en una cultura donde cada quien hace como mejor le parece, que hay más o menos que salgan las cosas no correctamente, tal vez no nos esmeramos en hacer las cosas de la manera mejor. No nos esmeramos, y somos así en todas las áreas de nuestra vida. Aun cuando oímos la voluntad de Dios, la posponemos, la dejamos para después. El mandamiento es claro, pero lo dejo para después. Deja que crezca, deja que tenga otros años, deja que me case, deja que llegue a una edad más adulta, o esto ya no es para mí, es para otras personas más jóvenes. Posponemos la voluntad de Dios. Aquí la Escritura nos va diciendo: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Entonces volvieron porque Dios les había indicado: no se vayan de Jerusalén. Si ellos no se movieron del lugar, fue por obediencia, hermanos. Si ellos no se fueron a sus diferentes pueblos, tal vez es porque obedecieron a la palabra de Dios. Y cuando yo leo esto, no solo me deja ver una obediencia a nivel grupal, comunidad, me deja ver una obediencia a nivel individual. Puedo ver a un apóstol Pedro siendo obediente a la palabra de Dios. Puedo ver a un apóstol Juan, puedo ver a cada uno de los discípulos, refiriéndonos a los apóstoles, pero también nos referimos a aquellos que estaban en ese momento, e involucra a mujeres. Involucra a mujeres. Podemos ver una obediencia de manera individual. Así que es necesario que crezcamos como comunidad, como iglesia, pero es necesario que crezcas de manera individual también, hermano. Y vas a crecer en la medida que tú seas fiel a Dios, seas obediente a Dios. Repito, vas a crecer en la medida que tú seas obediente a Dios. Es como vas a madurar. Nos dice tal vez otro detalle, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Más o menos nos está diciendo la distancia de aquí a X lugar, ¿no? Un día de reposo era aproximadamente 1200 metros, un poquito menos tal vez, 1100 y tantos metros. El judío en el día de reposo no caminaba más de 1000 y tantos metros.
Si usted fuera hoy judío, tal vez muchos de nosotros fuéramos judíos, tal vez hoy quebrantaríamos el día de reposo para empezar, porque hiciste trabajar al que te trajo hasta acá, el Uber, el de Didi, el transporte público, te trasladaste a más de 1000 metros. No sé cuántos kilómetros hoy recorriste para llegar a este lugar. ¿Cuántos recorrieron más de 10 kilómetros? El hermano recorrió, dice, más de 10 kilómetros. ¿Cuántos recorrieron 5 kilómetros? En el día de reposo, la hermana ya quebrantó el día de reposo. El judío era muy estricto en ese sentido, o muy legalista en ese sentido. No podía caminar más allá. Solamente es con motivos de ilustrarnos de que más o menos la distancia entre un lugar al otro lugar, Jerusalén y Betania, nos está diciendo más o menos esa distancia, hermanos. Verso 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Nos está dando nombres de aquellos que habían estado con Cristo, que le habían visto ascender al cielo, de aquellos que habían caminado con él, de aquellos que de alguna manera lo habían dejado todo para seguir a Cristo. Y nos está hablando de una comunidad, nos está hablando de personas, nos está hablando de nombres de aquellos que algunos son conocidos, hermanos. ¿Conoces, por ejemplo, a Pedro, a Jacobo? Ya habíamos visto acerca de ellos. En el Evangelio de Juan, en el inicio, nos habla de ellos. Nos habla de Juan, de Andrés, de Felipe, de Tomás, de Bartolomé, Mateo. Y algunos los identificamos y decimos, Mateo era recaudador de impuestos, Pedro y su hermano eran pescadores, Juan y su hermano eran remendadores de redes, etcétera. Tenían diferentes oficios y decimos, los tomó de tal lugar, lo tomó de tal lugar. Fueron tomados de diferentes lugares. Algunos eran hermanos, otros eran conocidos. Dios llamó a cada uno de esos discípulos, así como nos ha llamado a nosotros por nuestro nombre. Leíamos nosotros días atrás, semanas atrás, que Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Él nos ha elegido. Qué privilegio más grande, hermanos. No eligió al señor Barbosa Huerta. No eligió al señor Moreno Valle, reconocido. Si hoy llegas a preguntar por el señor Julio Quecho, el X y Y, ¿quién es él? ¿Quién sabe? Pero si llegas a preguntar del señor Barbosa Huerta, no, sí, fulano, es tal persona, es muy conocido. ¿Qué privilegio tenemos tú y yo hoy de haber sido llamados por Cristo, número uno, para ser sus hijos y para que seamos de la familia de Dios? ¿Qué privilegio es tener a cada uno de ustedes por hermanos? Qué privilegio tan grande nos ha dado Dios de que hoy podamos ser familia en Cristo Jesús, de que seamos hoy hijos de Dios. Yo no sé si tú entiendas esto, pero qué gran privilegio nos ha dado Dios, qué gran bendición ser parte de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Dios te ha considerado a ti. En un momento tú estuviste en su pensamiento. Cuando Él quiso mandar a Jesucristo el Padre para que viniese a morir por nosotros, estabas en su corazón. Tú y yo estábamos en su corazón.
Él nos consideró en sus planes. El hecho de que algunos nos resistamos como el potro salvaje y no querramos entregar nuestra vida al Señor es otra cosa, pero nos ha considerado. El que estemos ahí forcejeando con Dios no es que Dios no quiera algo en tu vida. Estás aquí con un propósito santo. Dios te ha considerado. Él te tiene en sus pensamientos. No olvidó a ninguno. No ha olvidado a ninguno. Por si tú has pensado que Dios no te ama y que Dios no se preocupa por ti y que Dios no te tiene en sus pensamientos, en sus planes, pues te quiero decir que sí. Él ha considerado a cada uno de nosotros. A nuestros hijos los ha considerado. A nuestra familia la ha considerado. Aquí está, mira, cada uno de ellos, de aquellos que Él ha llamado, de cada uno de aquellos que el Señor había venido a sus vidas. Y nos dice nombres de hombres, sí, pero más adelante dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En otro texto, hermanos, nos dice aún de nombres. Lucas, por ejemplo, nos habla de nombres de mujeres así muy específicamente, de Juana, Susana, etcétera, de otras Marías que hay por ahí. Hay varias mujeres que servían a Dios. Aún Lucas es muy específico y nos dice que servían a Cristo aún con sus bienes. Lo interesante es que Él ha considerado a todos y cada uno de nosotros en sus planes. Y el hecho de que nos haya considerado, si hoy te llamase el presidente de la República para decirte: quiero mandarte de embajador a un país X, tú te sentirías muy privilegiado. Aunque no quieras al presidente, tal vez te sentirías muy privilegiado y dirías: claro que sí, sí voy a representar mi país, sí voy, sí tomo el lugar, el puesto. Pues Dios nos ha dado también esa encomienda de ser sus embajadores en este mundo, en esta tierra, lo cual debemos de sentirnos los seres humanos más privilegiados de la tierra. Más privilegiados, más bendecidos de este mundo. Y para que podamos ser efectivos, entonces, tenemos que ser como los discípulos, obedientes a la palabra de Dios. Dice que ellos volvieron a Jerusalén. Bien pudieron decir: ok, pues ya nos despedimos, hermanos, Pedro, Juan, Jacobo, etcétera, Tomás, Judas, Jesús ya se fue al cielo, vámonos a nuestras casas. Volvieron a Jerusalén, hermanos. Volvieron a Jerusalén. Y el verso número 14 dice que todos estos perseveraban unánimes. ¿Alguien puede definirme qué quiere decir esto? ¿De que perseveraban unánimes? ¿Unidos? ¿Un mismo sentir? Un mismo propósito, hermanos. Tenían un mismo propósito, un mismo pensamiento, una misma idea, un mismo objetivo. Perseveraban unánimes. ¿Y cuál era el objetivo? Glorificar a Dios en la tierra. Nos dice que perseveraban unánimes y nos dice el verso, en este versículo, en la primera parte, en oración.
en oración. Estaba leyendo un comentarista y dice, no, yo no creo que ellos estuvieron orando, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu y lléname de tu espíritu. Ellos tal vez, dice este comentarista, estuvieron orando, estamos esperando tu voluntad, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Estaban esperando esa, es la dirección. Otro dice que sí, que estaban orando, estaban pidiendo que viniera pronto el Espíritu Santo, y ambas cosas pueden ser válidas. Lo cierto es que ellos perseveraban como un solo hombre. Tú puedes ver unanimidad a través de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, por ejemplo. Hay unanimidad en algunos, en el Nuevo Testamento, en algunos otros momentos. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Cuándo has visto que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estuvo como un solo hombre? Podemos decir, no, pues en tal día estaban haciendo esto y lo hacían todos trabajando con ese mismo propósito. Con Nehemías, edificando el templo, todos unánimes. Me imagino al pueblo reuniéndose en una junta de pueblo, tal vez de ciudad no, ¿verdad? Pero de pueblo sí, porque yo vengo de un pueblo y el pueblo se junta, y el que empieza a hablar dice, miren, pasa esto, esto y esto, o vamos a hacer esto y esto y aquello, y todos se reparten a veces el trabajo, las faenas. En algunos pueblos el tequio. ¿Has oído eso? Se reparten el trabajo, hay algo que ir a hacer, hay que ir a limpiar esta calle, y todos se juntan para limpiar la calle. Y en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, la Escritura dice que de manera unánime, espontánea también, dijeron, ok, yo voy a construir de aquí hasta allá el muro. Y otro dijo, yo quiero construir de ahí hasta allá el muro, quiero construir tantos metros, yo quiero hacerme cargo de eso. Y todos trabajaban como uno solo, de tal manera que no solamente estaban unánimes trabajando en la edificación del templo, sino que todos a una se cuidaban como un solo hombre de los enemigos. Y la Escritura nos dice que con una edificaban y con la otra tenían la espada. Estaban como un solo hombre, estaban unánimes, trabajaban unánimes. Dios no te ha puesto, no te ha salvado y te ha llevado a una isla desierta. Dios no quiere que crezcas en una isla desierta, que tú puedas desarrollar tu cristianismo en un monasterio, por ejemplo. Dios quiere que ejerzas tu cristianismo en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en donde Él te haya puesto. Quiere que tú seas efectivo. Le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hermano, en ese lugar donde Él quiere que estés, ya sea en Jerusalén, ya sea que en Judea, ya sea que en Samaria, o en el punto que sea de la tierra donde Él te haya puesto o te va a poner junto con otros hermanos. Te va a poner donde hay otros hermanos. Desde que Él creó al mundo, no creó al Adán solitario o el llanero solitario. Le puso compañía, hermanos, y le puso una buena compañía. Es decir, no estaba solo en el trabajo que él iba a hacer. Le puso un trabajo un huerto hermoso que ni nuestra mente
no alcanza a comprender qué tan hermoso era aquel huerto. Lo cierto es que en el trabajo que Dios le puso, le dio ayuda idónea a Adán. Desde la creación, Él quiso pensar en el bien, en tu bien, en tu edificación. Él quiso pensar en tu crecimiento y en tu santificación. De tal forma que en diferentes textos de la Escritura del Antiguo Testamento nos dice, por ejemplo, que cordón de 3 dobleces resiste más que uno. Y también nos dice otro texto que hay del solo mal le irá. Porque si cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Qué crees? Y cuando Dios vino a aquel hombre a preguntarle, ¿y dónde está tu hermano? Y le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Indirectamente el Señor le dijo, implícitamente le dijo, sí, tú eres el guarda de tu hermano. Por eso le dijo, ¿dónde está tu hermano? Repito, que el Señor o Dios no te ha puesto, no te ha salvado, no quiere salvarte y llevarte a un monasterio, encerrarte ahí para que ahí tú vivas cristianamente. Tal vez te va a poner en una familia muy difícil, pero te va a poner hermanos, te va a poner hermanas que van a ayudar en tu cristianismo. Van a ayudarte en tu crecimiento espiritual. Van a ayudar en tu santificación. Dios nos ha puesto en una comunidad. Dios nos ha puesto en una iglesia. Él te ha puesto en una iglesia. A lo mejor no es la iglesia que tú quieres, pero sí es la iglesia que Dios quiere, en la que Dios quiere que estés. Digo, porque algunos piensan así, yo lo he escuchado y lo han externado. Es que no es la iglesia perfecta. No, no lo es. De hecho, todas las iglesias que cita el Nuevo Testamento, ninguna fue perfecta. Ves a la iglesia si hubieras llegado en el tiempo del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hubieras dicho, creo que me hubiera quedado donde estaba. Ahí está mejor. Aquí se juntan y se pelean. ¿Había peleas en la iglesia de Corinto? Habían algunas peleas entre hermanos ahí en Cristo. No faltó quien empezara a murmurar uno del otro, que empezara a levantar por ahí algo en contra de alguien. Y si hubiera llegado a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, te hubieras rasgado las vestiduras. Señor, estos están viviendo en la carne, Señor, ¿por qué me trajiste a esta iglesia? Hoy la gente tiene ese pensamiento, es que no hay iglesia perfecta. Te digo, tal vez no sea la iglesia que tú buscas, pero sí es la iglesia en la que Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Puedes decir, no es el mejor hermano, de verdad, no es el hermano más amable, más tierno, más amoroso, es un poco tosco, la hermana es un poco tosca, etcétera. No digo más, pero es la iglesia donde Dios quiere que tú crezcas y te ha puesto más cerca de ese hermano y de esa hermana para santificar tu corazón, para santificar tu alma. Si el apóstol Pedro se hubiera imaginado un día
que iba a ser reprendido por el apóstol Pablo, tal vez no se hubiera juntado mucho con él. Pero la iglesia, gracias a Dios que Dios inspiró la Biblia a través de los hombres de Dios, porque entonces si no, esas cositas se hubieran borrado. Imagínate que te expongan y digan que tú hiciste esto, ¿verdad? Y ya abiertamente y en público dices, no, mi vida no, pero Dios sí lo quiso hacer así. El apóstol Pedro es hasta reprendido públicamente por el apóstol Pablo por un pecado escandaloso en la iglesia de Galacia, cuando Pablo le escribe a los Gálatas. Amados hermanos, esta es la iglesia en la que Dios quiere que crezcamos usted y yo. No es la iglesia más perfecta, pero es la iglesia en la que Dios te ha puesto. Es la iglesia que el Señor ha puesto para que tú crezcas juntamente con los otros, para que tu vida sea pulida por otra persona, por otro hermano o hermana. Y te voy a decir algo, yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios cuando alguien se acerca y me dice, hermano, vi una actitud en tu vida así. Y digo, gracias. En verdad, quienes se han acercado, yo les he dicho, gracias, hermano. Gracias, hermana. Aquellos que lo han hecho, creo que a nadie he dicho otra cosa. Creo que a nadie le he respondido de una manera incorrecta. Le he recibido sus palabras. Y le doy gracias a Dios por tu vida, porque yo sé que me amas y por eso me cuidas y me guardas y vienes a mi vida para reprenderme, para exhortarme. Y he visto a cuántos no de ustedes me han animado en diferentes momentos que he tenido en mi vida. Varios de ustedes me han animado muchísimo. Cuando dicen ustedes que están orando por mí, por mi familia, conforta mucho mi alma. Conforta mi alma grandemente. Sé que hay una iglesia que está cuidando mi vida, mi alma. Estos hermanos, dice el texto, perseveraban unánimes, hermanos. Lo que nos puede aún llevar mucho más allá, en otras tareas o áreas de la iglesia, perseveraban en oración. Hoy les dije a varios hermanos, creo que mañana van a haber pocas manos, así que varios salieron a descansar o algunos están enfermos y vamos a tener pocas manos, necesitamos apoyo. Tal vez hoy lleguemos unos minutos, 10 minutos antes. Y gracias a Dios hubo respuesta, ¿no? Aquí estaban los hermanos puestos para servir, para ordenar este lugar. Y gracias a Dios por la vida de cada hermano. Se trabaja como un solo hombre, con un mismo sentir, con un mismo corazón. Perseveraban unánimes, dice también en oración, lo que nos deja ver que, yo sé que a lo mejor tú menosprecias las mismas reuniones, porque hay quienes sí menosprecian la iglesia y no se congregan y no se reúnen y no hacen lo posible, que porque está lejos, que porque me duele la uña de mi pie, que la uña se me quebró del dedo y no puedo ir hoy, es que creo que va a estar hoy nublado. Cuán importante es el hecho de que tú te congregues, de que tú te reúnas. Cuán importante, cómo anima ver cuando llegan los hermanos a las reuniones de iglesia, a las reuniones de oración, por ejemplo. ¿Será importante reunirnos a orar? ¿Creen que sea importante? Yo creo que sí es importante, para la iglesia era muy importante. Para esta primera iglesia era muy importante reunirse a orar.
La oración era un elemento vital en la vida de la iglesia. Si nos preguntamos por qué he estado cayendo seguido en pecado, por qué estoy siendo vencido por el maligno, por qué luego los hermanos caminan para allá si creo que hay que caminar para allá, pues porque no estás en el mismo sentir. No estamos en el mismo sentir. Este mundo nos atrae con las diferentes actividades que hay. Todo el mundo está bien cargado de trabajo en este tiempo y no tiene tiempo para nada. No tenemos tiempo para anunciarle la palabra a nuestro vecino, no tenemos tiempo para anunciarle el evangelio a alguien que está necesitado, no tenemos tiempo para visitar a algún enfermo, no tenemos tiempo para reunirnos a orar, no tenemos tiempo para ir con los hermanos y formar un altar de oración. No hay tiempo para nada. Este mundo quiere de alguna manera distraernos de lo que en verdad es importante y vital para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Este mundo nos está distrayendo grandemente. Nos está consumiendo el trabajo. Yo lo meditaba en mi vida hace algunos meses atrás. De hecho, le compartí al pastor y decía, si Dios es bueno conmigo, ¿por qué yo no voy a ser fiel con Él? Yo sé que tengo trabajo y el trabajo es importante, pero no es más importante que Dios. No es más importante que Dios. Si Dios quiere hoy me quita el trabajo, hoy lo puede quitar. Mañana me dicen, tu proyecto que vas a iniciar se cancela. Si Dios quiere mañana, Él puede cancelar todos los proyectos que están en puerta, etcétera, y que pueden verse prometedores, lo que tú quieras. Si somos infieles a Dios, Él de alguna manera también tiene que atraernos hacia Él. Con tal de guardar nuestra alma, si Él, yo creo que sabe que eso nos va a esclavizar más a eso, tal vez Dios nos quite eso. Por eso es que a veces las circunstancias adversas, lejos de ser maldiciones, deberíamos de verlas como bendiciones. Si te está yendo mal en un área de tu vida, no, pregúntate cuán fiel has estado siendo, tal vez a Dios. Digo, no quiero decir que sea eso, pero puede ser un motivo. Puede ser una razón por el que Dios esté tratando por eso contigo. Porque has puesto como prioridades otras cosas y no Dios y su reino y su gloria principalmente. Y esta iglesia, hermanos, su prioridad era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Habían mujeres. Hay muchas mujeres. Hace algunos años esta iglesia se conformaba con puras mujeres. Y esas mujeres se juntaban a orar. Les quiero compartir esto, es importante para aquellos que menosprecian tal vez la oración. Esas mujeres hermanas se reunían para orar por los varones. Allá en los controles habían mujeres, no habían varones. Quienes tendían los cables eran mujeres, no eran varones. Quienes limpiaban el lugar eran mujeres, no eran varones. Y Dios les respondió a estas hermanas. Tenemos 2 varones, tenemos otros hermanos que hoy no están, que hoy son los encargados de los controles, de tender los cables, etcétera, de otras actividades, de venir y tomar el trapeador pesado, son los varones. Gracias a Dios por los varones.
Gracias a Dios por estas hermanas. Qué importante es la oración. Qué importante. Mira, hermano, si hoy queremos prender una fogata en la noche, queremos calentarnos del frío y prendemos un leño, nos va a calentar. Pero si traemos otro leño y le ponemos después otro leño y otro y otro y otro, va a ser una fogata grande, ¿verdad? Se va a prender el fuego grandemente. Si hay un hermano o dos hermanos que se reúnen a orar y se junta otro y luego viene la hermana y luego se junta la otra hermana y luego llega la familia de la otra hermana y se juntan a orar, yo creo que esto se va a prender más. O no sé si mi lógica esté mal, pero yo creo que se va a prender más. Estos hermanos, dice la Escritura, aquí este versículo no lo pierdas de vista. Cuando lleguemos al capítulo 2, vas a ver que esos primeros convertidos hicieron lo mismo que estos. Siguieron el ejemplo de estos. Dice que se reunían y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las reuniones por las casas, etcétera. Dice que todos unánimes, hermanos. Se hizo más grande esto que te estoy hablando. El avivamiento se hizo más grande. ¿Y qué crees que dice el texto, hermanos? Ahí más adelante lo vamos a ver. Y dice que el pueblo, hermanos, glorificaba a Dios. La gente, más bien del pueblo, los de allá afuera, glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. Veían a esa iglesia y glorificaban a Dios. Era una iglesia gloriosa. Y yo creo que Dios quiere que seamos una iglesia gloriosa. No menosprecies la bendición que Dios te ha dado de pertenecer a una iglesia bíblica. No menosprecies lo que Dios te ha dado, hermanos. Es ahí donde Dios quiere transformarte. Es ahí donde Dios quiere que crezcas. Le hemos puesto al tema de hoy una bendición transformadora. La iglesia es una de las más grandes bendiciones en la que tu vida y mi vida va a ser transformada si perseveramos en ella. Si perseveramos en esa iglesia, si perseveramos en la oración, si perseveramos en la comunión, si perseveramos en la coinonía, si perseveramos en el trabajo, va a haber una gran bendición, hermanos. Tu vida va a crecer espiritualmente. Vas a aprender de otros hermanos que nos llevan la delantera. Vamos todos a aprender de una forma colectiva. Vamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias te damos porque cercano está tu nombre a aquellos que te invocan. Hoy te sentimos muy cerca de nosotros. Tu palabra ha hecho eco en nuestras vidas, Señor. Tu palabra, creo, nos está también redarguyendo, porque varios hemos sido infieles. Que podamos ser esa iglesia gloriosa que se levanta unánime, Señor, para hacer las diferentes tareas que les has encomendado. Padre, gracias te damos por permitirnos formar parte de una iglesia, de esta iglesia, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos ayudando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro crecimiento espiritual, Señor.
Que podamos ver a cada hermano y hermana como una gran bendición tuya, Dios. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, Señor.